Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Chapter 1. Una de mis nuevas historias, caballeros y damas. Una historia que espero que en realidad sirva para satisfacer a todos los que me siguen y esperan leer las historias que escribo. En realidad, en esta historia nos encontramos con la pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si Naruto es criado por Tsunade? Esto es lo que plantea esta historia. El cambio de un Naruto, por así decirlo, con necesidad de llamar la atención, a un Naruto con orgullo y con deseo de satisfacer el legado que han dejado sus padres en sus espaldas. Esta historia tiene, al igual que su historia hermana de El Kami de Shinobi, con la idea de clanes vasallos. Una idea en verdad que se me dio por el escrito de otro fic que creo que se llamaba El Rise del Skulk. Creo, no me acuerdo muy bien. Además de ser personajes que ellos tendrán una fuerte influencia en el carácter de moldeo de Naruto. Nada de un ideal por la paz, sino un ideal de la familia, y asegurar que siempre es la familia los que perduran. Hay grandes cosas que hacer notar. Una es la crueldad. En esta historia las acciones tienen repercusiones. Ejemplo es: Danzo roba el ojo de Shisui. No voy a decir exactamente lo que pasará, pero solo dejar claro que Danzo no va a salir muy bien parado después de esta tonta decisión. En realidad, no es por nada, pero si yo soy el Sandaime y me entero de que mi mayor rival político tiene dicho ojo, yo tengo seguro de que se lo arranco por la fuerza. Otro aspecto a notar es que Naruto tiene una línea de sangre en esta historia. Pero no es la típica línea de sangre. No voy a decir mucho más, pero no es por nada que ver con los dojutsu ni con elementos como el Mokuton. Eso quiero dejar de hacerlo. Naruto no me pertenece en ninguno de los sentidos, ni otros personajes de manga o anime. La decisión que lo cambió todo: Konoha no Sato. 19 de octubre, 9 días habían pasado ya desde el incidente del Kyuubi había tenido lugar en Konoha. Habían sido 9 días desde que la más poderosa de las aldeas ninjas se había visto golpeada por una de las 9 fuerzas de la naturaleza misma, y sin embargo la aldea se mantenía en pie y seguía en juego a pesar de los daños causados a ellos por la más poderosa criatura viviente. Sin embargo, los daños habían sido considerables y habían abarcado mucho más de lo que se podía ver a simple vista. La residencia de primera línea del lado este de Konoha había sido completamente destruida. La gran muralla de más de 80 metros de altura, equipada con los mejores sellos para evitar las infiltraciones y cualquier cosa por el estilo, habían sucumbido a la fuerza del Biju más poderoso de todos. Y ahora se estaba en medio del proceso de restaurar no solo la muralla, sino también las viviendas de la primera línea. Había sido un milagro de la misma naturaleza que el Kyuubi no había querido adentrarse más en la aldea Kyuubi. Un ser de poderes inmensos. Un ser capaz de destruir todo lo que se topa en su camino. Él había enfrentado el poder de los otros Biju a lo largo de toda su vida como ninja de esta aldea, y sin embargo lo que había sentido en ese día estaba muy por encima de lo que nunca se había encontrado en toda su vida. Nunca quería volver a hacer frente a ese poder de destrucción en su vida, ya que no solo lo había dejado exhausto, sino además había sentido una desesperación como nunca antes, ya que jamás se había imaginado un enfrentamiento así. El ninja que pensaba para sí mismo en todo lo que había ocurrido era Hiruzen Sarutobi. Era un hombre mayor de 50 años. Un hombre de gran poder. Incluso a su edad él era visto como uno de los mayores líderes militares de todo el mundo, o también conocido con el título de Kage. Su fuerza era tal que podía demoler fuerzas enemigas como una tormenta que pasaba por sus enemigos sin despeinarse en lo más mínimo. Pero cuando estuvo al frente del Kyuubi él jamás había sentido nunca antes tanta desesperación, y lo peor de todo es que sabía que el Biju no estaba actuando como normalmente haría. Habría que ser idiota para pensar que un Biju solo era un animal o criatura de violencia. Era una existencia que había existido durante más de 2000 años. Solo había habido vagas referencias al Kyuubi por medio de confrontamientos que habría entre ciertos grupos de gran cantidad de personas y el Biju. Y sin embargo nadie nunca había visto actuar a Biju como una bestia errática como esa misma noche. Le había hecho pensar de inmediato a Hiruzen que había juego sucio en todo el asunto y no se había fiado de nada ni de nadie. Él sabía la historia de los Biju después de todo. Ser el heredero del clan Sarutobi lo dejó a ser enseñado por su padre, el gran Sasuke Sarutobi, que los Biju eran existencias de un poder y capacidad mayor del que nunca nadie podría encontrarse. Su padre había sido uno de los pocos ninjas que se había enfrentado a los Biju cuando eran libres, y el hombre solo podía decir que eran de miedo. Solo el más débil de los 9 era ya una bestia aterradora, así que el noveno de los Biju por supuesto sería aún más aterrador que cualquier otra criatura conocida, pero además tenía otro motivo por el cual él sabía de la historia de los Biju y sus formas de hacer las cosas. Él había sido alumno de Hashirama Senju y Tobirama Senju. Ambos eran grandes líderes.
Grandes personas que habían sido lo mejor del pueblo en su momento salvo por determinadas circunstancias en lo que se refería a cada uno de ellos y que los hacía diferentes y a la vez más importantes que nada. Los hermanos Senju habían sido junto con otro gran ninja llamado Madara Uchiha los reyes de la era de los reinos combatientes. Uno de los hermanos tenía el poder de controlar el propio bosque y la materia viva en sí mientras que el otro tenía conocimientos y habilidades sin igual. Eran de lo más aterrador a enfrentarse y ambos descendían de un clan cuya antigüedad era de las más largas, como se suponía que descendían de la misma persona que trajo el poder del chakra a los humanos. Desgraciadamente ambos hermanos eran diferentes como la noche y el día. Donde Hashirama era un hombre con una gran cantidad de buena voluntad y pensando lo mejor de la humanidad, Tobirama había sido muy diferente en realidad. Había sido un joven único que pensaba que era mejor estar preparado ante cualquier posible solución negativa contra el mundo entero. De los dos hermanos, Hashirama podía haber sido apodado el dios de ninja de su época, pero fue Tobirama el que en verdad ocupó el puesto como un Kage en la aldea, ya que fue él quien creó su estructura. Tobirama, su maestro. El hombre que dio su vida por él. Y el hombre que le dio a entender un secreto de tan suma importancia que podría ser potencialmente responsable de grandes cosas tanto para Konoha como para el mundo entero. Él había protegido el secreto de su maestro con todas las fuerzas que tenía. Y él haría lo indispensable para asegurarse de que su secreto no fuera conocido por el mundo entero. Pero había un defecto. Una falla o problema al que enfrentarse en este momento que podía hacer perder todo el tiempo que había dedicado a proteger el legado de su maestro, y ese algo era un bebé pequeño que tenía en sus manos. Un niño de cabellos rojos y puntiagudos como su padre, mientras que el color del pelo pertenecía a su madre. Tenía en sus mejillas esas marcas como de zorro y tenía unos ojos tan azules como el propio mar. Este niño era Naruto Uzumaki, o Namikaze si ibas por el apellido de su padre, o Senju si ibas por el apellido de su bisabuelo en realidad. Francamente el niño tenía un pedigrí por el que muchos matarían, ya que era el legado de un ninja más respetado y temido de lo que nadie más se podría imaginar, y es por ese mismo motivo que Hiruzen estaba teniendo dudas de qué hacer. Él tenía un profundo miedo en las decisiones que tomar. Se había retirado como Hokage y dejado que Minato se hiciera cargo esperando poder tener un tiempo con su amado nieto y su bella esposa. Y su esposa había muerto no hace ni una semana por las manos de un hombre enmascarado. Había sido una cosa que aprendió de Minato, o más concretamente uno de sus Kage Bunshin, ya que el líder que era pareció llegar fácilmente a conclusiones de lo que significaría su muerte en el panorama de Konoha como nación y lo que sería el destino de la aldea en cuestión. -10 de octubre. Zona de combate de Konoha no Sato. Hiruzen nunca había sentido tanta desesperación en su vida. En realidad, como podía su maestro Hashirama haber hecho frente a esta criatura al mismo tiempo que se enfrentaba contra Madara Uchiha? Francamente esto era una de esas pruebas innegables de que su sensei y maestro Hashirama había sido una persona hecha de una pasta muy diferente de lo que él o cualquier otro ninja podía decir. También explicaba considerablemente por qué después de aquella batalla su sensei había dedicado más su vida en un sentido de buscar la paz que estar en contacto conflicto, es decir, estaba enfrente de un jodido monstruo. Una criatura capaz de arrasar con ellos de 1000 maneras diferentes. Y él lo había enfrentado sin ninguna duda y ganado. Pero supongo que para alguien tan suave como era su sensei, que no quería tener que hacer frente a todos los males de la vida ninja, es comprensible que en vez de tener la fuerza para seguir adelante él se había rendido a la sensación de la desesperación después de haberse enfrentado a este maldito monstruo. Era francamente una cosa aterradora, y lo peor de toda esta situación es que no le veían ningún final. Por Kami, si estás escuchando en algún momento mis plegarias, danos a mí y mis hombres las fuerzas para poder enfrentarse a este ser y salir de esta situación. No tengo deseo alguno más de ver morir a más de mis hombres por las manos de esta bestia. Esperaba sinceramente que su ruego fuera escuchado porque estaba empezando a quedarse sin chakra. Esto de ser y hacerse viejo era una verdadera mala noticia, porque el que era el ninja más temido de su tiempo ahora se veía más que nada como un anciano débil, y fue en ese momento que Kyuubi desapareció de la vista. Los ninjas cerraron los ojos y los abrieron esperando que todo esto era solo una ilusión y ya está, pero cuando vieron toda la destrucción se dieron cuenta en realidad de que nunca fue una ilusión, sino fue una masacre completa y total en realidad, lo cual solo consiguió a más y más de los ninjas ahí presentes estar abatidos porque pensaban que esto se podría haber evitado de cualquier manera. Pero en la mente de Hiruzen ya estaba corriendo a toda prisa, preguntándose qué demonios había pasado durante el sellado. Los hombres y mujeres que habéis luchado en este día. Llorad más tarde.
No sabemos qué ha sido del Kyuubi y a menos que tengamos la total seguridad de que se ha ido no quiero que bajemos la guardia. Hiruzen sabía que muchos de sus ninjas estaban ahora mismo a punto de ser derribados contra el suelo y llorar pero no podía permitirlo y si resulta que el Kyuubi solo se había ido por un momento para luego volver. Lo mejor era estar en guardia para asegurarse de que la amenaza en realidad había pasado. Más de uno de los ninjas quisieron no levantarse. Más de uno no quiso dejar los restos y cuerpos de sus camaradas y amigos. Pero sabían que no tenían ninguna otra opción en realidad y si Kyuubi solo estaba jugando a un juego de escondite con ellos. Y si el Biju estaba preparándose para caer con furia e ira sobre el pueblo en su momento menos esperado. No iban a permitirlo por nada en el mundo. No iban a dejar que las muertes de sus amigos y compañeros sean en vano por relajarse en el momento menos necesario en realidad, por lo que se iban a preparar y rastrear la zona hasta encontrar a dicho Biju. Hiruzen vio la nueva resolución en sus hombres. Los verdaderamente fuertes y que seguían la ley de la hoja a la perfección. Eso es lo que eran estos valientes que se levantaban a pesar de estar doloridos y destrozados a causa de las pérdidas de sus amigos. Ellos eran los ninjas de Konoha que él pondría su vida a juego por ellos y que confiaría sin ninguna duda en realidad, por lo que se preparó para ponerse en marcha de inmediato para realizar una búsqueda exhaustiva del Biju. Fue solo unos minutos más tarde que se encontró con una barrera de protección en una zona. Reconocería esa barrera en cualquier parte ya que estaba siendo empleada por medio de las cadenas de chakra de Kushina Uzumaki y pudo ver allí a lo lejos al Biju más poderoso atado y controlado. Era solo una suerte en realidad que no muchos podrían entender lo que estaba pasando en realidad, pero él sabía muy bien lo que estaba pasando allí a lo lejos y es que el Kyuubi iba a volver a ser sellado y si podía decir una apuesta sobre quién sería el buque ese sería el joven niño de Kushina y Minato. Me alegro de ver que se encuentras bastante bien Hiruzen-sama. Solo Dios podría haber imaginado lo que sería del pueblo en caso de usted no estar entre los supervivientes. Hiruzen se dio cuenta de la presencia de Minato o Yondaime Okage. Pero la forma en la que hablaba no era Omo si estuviera en realidad allí, lo cual llevó a darse cuenta en realidad de que la persona que tenía delante no era Minato. Eres un Kage Bunshin. Y si tuviera que adivinar estás aquí para decirme qué es lo que ha pasado en esta noche de locos, ¿no? Hiruzen estaba pensando como un loco lo que estaba pasando aquí en esta situación en realidad. Un clon de Minato solo podía significar que estaba aquí para asegurarse de transmitirle información de vital importancia. Eso es lo que le gustaba a Hiruzen de Minato, y es que pensaba tantos pasos por delante antes de que nada tuviera lugar. Pero la mirada triste de Minato no era una cosa que le gustaba al viejo Okage. Sí. Me temo que no contamos con un simple imprevisto esta noche y el Kyuubi terminó suelto para pagar sobre nuestra aldea. Pero lo que más lamento de informarle Hiruzen-sama es que no pude evitar que su esposa Biwako fuera asesinada. La tristeza en el tono y forma de hablar de Minato llevó a Hiruzen a sentirse mal. El pobre muchacho delante suya siempre había sido una de esas personas que se responsabilizaba de todo lo que pasaba considerándose culpable a sí mismo siempre que fallaba en los planes o cuando él no cumplía con las expectativas de los demás. ¿Cómo murió mi mujer? Hiruzen quería saber qué es lo que le había pasado a su bella esposa, pero sentía como había una cosa que él no contaba en realidad y la mirada de Minato era más que suficiente para decirle que en realidad había un pequeño detalle con el que él no había contado por nada en el mundo. Y la forma en que mencionó su muerte, refiriéndose a ser asesinada solo hacía que fuera más influyente que había habido un tercero responsable de la situación en Konoha. El parto fue bien, tan bien como puede ir un parto con una mujer Uzumaki, y Naruto nació perfectamente sano. Pero por desgracia un tercero intervino. Se hizo llamar a sí mismo Madara Uchiha, pero dudo mucho que ese hombre fuera Madara en realidad, ya que creo que podría decir entre la diferencia de poder de un ninja de rango S a uno de rango A. La ira en el tono de voz de Minato solo hizo darse cuenta a Hiruzen de lo mucho que había afectado esa noche el hombre rubio, pero teniendo en cuenta que su hijo podría haber muerto, el Sandaime estaba por dejarlo pasar. En realidad un tercero. Dices, ¿hay algo que nos puedas decir en cuanto a él? ¿Cualquier dato o detalle de suma importancia en cuanto a su posible identificación? Iba a cazar a este hombre. Lo iba a cazar y lo iba a matar con sus propias manos, de darse la oportunidad por haberle arrebatado el amor de su vida. Hiruzen no era de los de entregarse así de fácilmente a emociones peligrosas como la ira o la rabia, pero en este caso era una excepción, teniendo en cuenta lo que le había costado a él forma de lo más valioso de este mundo, y se aseguraría de que ese alguien pagase. El tercero en cuestión se cubría con un manto oscuro. Pero podía decir sin ninguna duda de que era un Uchiha. Un Uchiha con solo un ojo disponible.
También podía sentir de él rastros de chakra Mokuton como los del campo de entrenamiento cero. Sea quien sea esta persona es un posible agente mejorado. Fue decir estas palabras y de inmediato la atención de Hiruzen se centró en el tema. Los mejorados eran después de todo una serie de personas que estaban terminantemente prohibidos en Konoha debido a sus acciones hace unos años guiados bajo la intención estúpida de dominación. Ya ves, su alumno Orochimaru había diseñado un nuevo plan de creación de prótesis mediante el uso de chakra Mokuton. Había sido solo gracias a Tsunade y sus conocimientos médicos en realidad que esto había sido posible. Y algunos de los que fueron operados con estos medios llegaron a tener el chakra Mokuton, no tan fuerte como Hashirama, pero aún así eran una fuerza a tener en cuenta. Por desgracia este poder se les fue a la cabeza y trataron de tomar el control de la aldea. Fueron Kushina y Minato los que les pusieron final en realidad antes de que hicieran un gran caos después de aquel incidente, y muy a pesar de los pensamientos de su alumno Orochimaru cerró los experimentos y prohibió el acceso a células del Shodaime a cualquier persona que pudiera tener el más mínimo pensamiento acerca de estas células. Sabía que su antiguo compañero Danzo tenía un fuerte interés en ellas, pero no lo dejaría tener acceso a ellas. El riesgo no valía la pena tanto como muchos podrían llegar a pensar. Además, usaba un ninjutsu espacio-temporal que se basaba en hacerse intangible. No es que fuera un ninja por sí mismo de gran poder y habilidad. Más bien lo veo como si su poder y fuerza venía en su mayoría de este extraño jutsu. El clon de Minato solo pudo pasar a explicar cómo funcionaba dicho jutsu, y el propio Sandaime Hokage estuvo de acuerdo con el que quienquiera que fuese ese ninja en realidad no era una verdadera amenaza sin ese jutsu. Tendría que investigar o pedirle a Jiraiya medios para conseguir de cualquier manera cómo neutralizarlo. ¿Cuáles son tus planes, Minato? Minato miró por un momento al Sandaime. No lo miro como un joven a un hombre que había idolatrado, sino como un Hokage a otro Hokage en realidad. Una parte de él se sentía orgulloso por haber visto a este niño crecer como persona y crecer día tras día más fuerte hasta llegar a donde estaba ahora, aunque sentía una profunda pena por lo que tuvo que hacer como un ninja bajo su mando. Después de todo, la masacre de Iwa ninjas, aunque se lo merecieran, nadie debía hacerlo en ese número, pero aún así lo había hecho. No voy a sobrevivir, Hiruzen-sama. Solo hay una forma de detener a este Biju, y no es por medio de sellos medio funcionales. Voy a dar mi vida a cambio de sellar al Kyuubi en mi hijo. Kushina puede estar en contra de esto, pero tengo mis razones detrás de todo esto para tomar esta serie de decisiones. Minato miró triste tal vez, pero también miraba serio y fuerte. Fue un orgullo para Hiruzen de ver. Pero él no quería que alguien joven diera su vida cuando alguien mayor y que había vivido tanto como él podría hacerlo en su lugar. Minato, no es necesario. Bajad la barrera. Puedo realizar yo mismo el sellado y sellar al Kyuubi mientras que tú vives con Naruto y lo ayudas a crecer en un joven fuerte y poderoso. Además, ¿qué motivos de gran importancia podrían implicar tus acciones? Era una seria duda en cuanto a lo que pasaba en realidad, y Hiruzen no quería que el joven delante tirase su vida si no había necesidad de ello. Pero la mirada de Minato fue lo bastante poderosa como para darse cuenta de que no había forma de cambiar la opinión de dicho joven. Hiruzen-sama. Me alegro de que usted esté tan interesado en mi vida y que la preserve, pero hay que entender que si no tomo yo estas acciones, Kyuubi no podrá ser sellado. El sello a emplear implica dar mi fuerza de vida para crear el sello. Aunque usted es poderoso, usted no es tan joven, por lo que el sello no sería tan eficaz con usted como lo sería conmigo. Era una de las cosas que más importaba en realidad. El sello a emplear implicaría esto y significaría que para sellar al Kyuubi él no solo estaría dando la vida, sino el sellado implicaría su fuerza de vida y la de Kushina. De esa manera también podrían seguir protegiendo a su hijo. También hay un motivo. Soy joven. No quiero quitarme méritos, pero yo soy un Hokage nacido de la guerra, no templado en el gobierno pacífico. Si en verdad hay uno que debe guiar a Konoha por este camino, mientras que poco a poco ayudando a crear un nuevo Hokage, ese es usted, Hiruzen-sama. Eso era en la mente de Minato una cosa fija. Como un Hokage experimentado en el gobierno, él podía contar con Hiruzen para asegurarse de que la recuperación de Konoha se conseguía de manera eficiente y sin ninguna duda. Era en realidad el otro motivo detrás de no querer que Hiruzen diera su vida. Hiruzen no le gustaba lo que su sucesor estaba dándole a entender, pero él lo entendía perfectamente en realidad. Él solo estaba interesado en el porvenir de Konoha y el bienestar de su propio hijo, y podía entender muy bien lo que estaba pensando y pasando por su cabeza después de todo. No es por nada, pero él pensaba que era mejor que un sello de vida fuera hecho por una vida joven que por una persona mayor.
Esto decía mucho de la mente de Minato y lo lejos que había llegado a pensar y razonar todo lo que tenía que hacerse aunque no le gustase en lo más mínimo que hay que hacer con Naruto. Crecerá solo. Crecerá sin nadie para protegerlo y cuidarlo si tú y Kushina no estáis presentes en su día a día. La mención de su hijo solo consiguió al joven Hokage más blando. Como un ninja había cometido algunos actos únicos de gran dolor y destrucción como había sido la destrucción de los ejércitos de Iwa. Francamente tenía pesadillas de esos actos en cuestión y había días en los que se cuestionaba si él podría redimirse de sus pecados por muy duros y dolorosos que fueran sus actos. Sabía que su hijo era esa posibilidad. Él era después de todo su hijo. El único regalo que podía haber ayudado a traer a este mundo en compañía de la única mujer que podía en verdad decir que amaba. Sabía muy bien que había habido muchas personas interesadas en él pero solo Kushina lo había amado como él la había amado en realidad y esperaba de verdad que ella le pudiera perdonar por no ser capaz de estar junto con su hijo mientras crecía. Algo que de hacerse esto no podría ser de manera directa. Dejo a tu disposición y decisión acerca de la crianza de Naruto. Pero no soy tan tonto e ingenuo como para confiar en la población civil. Han tomado siempre demasiadas decisiones que van más interesadas a su beneficio que el del resto de la aldea. Protégelo de todas las maneras necesarias que puedas emplear Hiruzen ya que él es mi legado junto con el de Kushina. Minato solo podía sonreír pensando en el niño actuando como Kushina pero era un error de pensar que solo actuaría de esa manera. Después de todo él era también su hijo. Después de esas últimas palabras el Kage Bunshin se deshizo y la barrera cayó. No le costó mucho llegar a donde estaba el joven Uzumaki llorando. Tenía el cabello rojo como su madre pero los pelos de la misma forma que su padre. Tenía su cara más parecida a su padre que en forma de corazón como su madre aunque poseía los ojos azules de su padre. Prácticamente podía decir que el niño tenía la hiperactividad de su madre por cómo se mantenía en todo momento rugiendo a la noche. Cuando miró a los cadáveres de ambos padres solo se dio cuenta de sus miradas llenas de resolución. Él solo sabía que incluso en la muerte protegerían a su hijo, Konoha no Sato. 19 de octubre, Hiruzen salió de su recuerdo solo de pensar en sus buenos amigos que habían dejado este mundo para adentrarse en el mundo de la muerte y velar por su hijo desde el más allá. Si había unas personas que harían eso por su hijo, esos serían seguramente ellos. Habían sido capaces de hacer lo imposible y siempre habían logrado imponerse a pesar de todas las posibilidades en su contra. Con eso en mente en realidad Hiruzen solo podía pensar en cómo proteger al joven niño que en ese momento dormía. Su mirada a la aldea era una de incertidumbre ya que sabía que ellos no serían las personas más justas para el niño. Había que entender que eran seres humanos y necesitaban culpar a alguien de todo lo malo que había pasado ese día cuando el Biju había atacado. Ellos nunca estarían dispuestos a aceptar la palabra del Sandaime en cualquier otra cosa y por mucho que al anciano le gustaría pensar lo mejor de la aldea, él no era un tonto y simple que pensaba lo mejor de los demás. Después de todo él había llevado a este pueblo durante tanto tiempo también. Pensando en esta situación solo podía pensar en el consejo de la aldea. Habían tratado de ir por encima de él nada más terminar el ataque del Kyuubi, pensando que ninguno de los Hokages habían sobrevivido y él había disfrutado de las miradas de todos los miembros cuando él se presentó en la sala del consejo. Los clanes estaban contentos de él estar vivo salvo por el Uchiha, mientras que los ancianos consejeros y los civiles no lo habían sido tanto en realidad. Konoha no Sato. 11 de octubre. Sala del Consejo de Konoha. Un solo día había pasado desde el ataque del Kyuubi y los miembros del consejo ya se habían reunido. Normalmente Hiruzen estaría admirando su trabajo y rapidez para reunirse en este tipo de situación caótica, pero no era tan tonto como para pensar que estaban aquí reunidos únicamente solo para discutir la mejor manera de dirigir a Konoha tras este ataque brutal, sino que él conocía muy bien a los miembros del consejo y sabía que ellos eran en realidad un grupo que en ocasiones podía ser codicioso. Lo que hacía peor la situación era que se trataba de una reunión únicamente entre los asesores shinobi y los miembros de la rama civil del consejo. No se necesitaba ser una persona muy inteligente para saber y ver que estaban confabulados con cualquier tipo de plano o estrategia. El grupo en cuestión siempre había sido de una alianza a la hora de tratar de imponerse sobre los clanes ninja en cualquier caso o de imponerse a los ideales del Yondaime Hokage. Pero el día de hoy eso no iba a seguir haciéndose. Los miembros del consejo por parte civil eran 4 personas: Ashira Keita, Kurogane Kuryu, Amaribu Yuto y Kagome Kurome. Eran los 4 miembros más importantes de la organización de Konoha y tenían una considerable cantidad de negocios con los nobles de Inokuni.
En pocas palabras eran las voces de los miembros de la realeza en Konoha que estaban interesados en tener un control en Konoha. No es que sirviera de mucho como cada vez que lo quería el Hokage los podía cortar en corto a todos ellos y dejarlos sin ningún poder. El primero de ellos era Ashira Keita. Era un hombre conocido por su codicia. Tenía innumerables cantidades de negocios con todo el grupo de nobles de Inokuni. Prácticamente él era la conexión más fuerte de los nobles en Konoha y había tratado durante innumerables tiempos de tener una influencia en el sector ninja, aunque por desgracia había sido cortado en innumerables números de veces. Los ninjas no querían a ningún civil meterse en los asuntos de ninja y no ayudaba en verdad que había tratado de meterse en asuntos como la biblioteca ninja y las tiendas de armas. Obviamente nadie quería este tipo de personas en esos negocios. Kurogane Kuryo era la directora y principal jefa de las empresas de transporte de recursos de Inokuni y eso la había convertido en una figura muy empleada por los nobles. Estas conexiones la habían llevado a unirse con ellos mediante no solo el conseguir transportados sus recursos, sino servir como un medio de transporte de ciertas materias de lugares fuera de Inokuni, léase como esclavas sexuales y otras cosas. Había sido una brutal enemiga de cierto destacamento ninja a causa de sus turbios negocios, y en verdad ella misma celebraba la muerte de Kusina Uzumaki ya que como una de las nobles de Inokuni así como Kunoichi ella tenía un gran peso en Inokuni. Amaribu Yuto era un hombre que había invertido poderosas cantidades de capital en los negocios no ninjas de Inokuni y había formado un grupo propio lleno de la peor escoria de Inokuni con el objetivo de asegurarse de que estos negocios rindieran como él quería. Era muy conectado a los nobles debido a proveerlos de ciertos materiales únicos, drogas, y era un principal defensor de ideales contra los ninjas. Era miembro del consejo no solo por sus conexiones con los nobles, sino por ser el principal negociador en temas de negocios, aunque normalmente hacía tratos por la espalda con intenciones de salir más beneficiado. Kagome Kurome era la única miembro del consejo civil que se podía considerar en realidad a favor de la aldea. Representaba a la formación de fieles religiosos de la aldea y ella tenía un completo control de los santuarios no solo de Konoha sino Inokuni. Aunque los empleaba no solo como un lugar donde confesarse y pedir ayuda a los dioses sino además de crear una potente red de espionaje que servía tanto para ayudar como hacer daño tanto a civiles como a ninjas, pero los que en verdad se podía decir que movían los hilos detrás de muchas de las decisiones de los miembros del consejo y de las manipulaciones de los nobles eran los consejeros shinobi. Básicamente eran 3 ninjas retirados que se dedicaban a dar consejo, más como poner sobre la mesa sus ideales para tratar de quitar poder al Hokage, acerca de las 3 materias que dominaban en realidad en lo referente a sus anteriores cargos. Danzo Shimura se refería a la defensa y protección de Konoha, Koharu Utatane se refería a los asuntos de exterior y Mitokado Omura se refería a la política de interior. Cada uno de estos ancianos tenía diferente forma de pensar y hacer las cosas. Shimura Danzo del antiguo clan Shimura era un hombre obsesionado con el control. Para él cualquier cosa que se salía de las normas establecidas por él mismo era una amenaza para Konoha. Tenía un fuerte desprecio por el clan Uchiha debido al gran poder que podían tener pero del que no hacían apenas uso a menos que fuera en sus limitaciones y sus caprichos. En su opinión un ninja era una herramienta a ser usada por los que estaban en la cima y despreciaba a Hiruzen Sarutobi a causa de que ocupaba la posición de Hokage. Omura Mitokado fue un joven de familia civil que llamó la atención de Tobirama Senju y fue llevado por el segundo Hokage con la intención de fomentar su crecimiento como ninja y llevarlo a su máximo potencial. Era un estratega de primer orden, pero con los años había crecido obsesionado con el control de Konoha ya que en su opinión veía muchas opciones fuera de control como había sido la habilidad de Kusina Uzumaki y su gran control sobre la economía de Konoha y Inokuni a causa de las cientos de empresas que habían sido creadas por el Uzumaki desde la creación de Konoha. Koharu Utatane era una experta del engaño. Ella había sido traída a la vida ninja por Tobirama cuando la vio maniobrar y crear un escenario de engaño solo para conseguir un cargamento de fruta cuando ella vivía en las calles. Tenía una mentalidad militarista y había sido fuertemente apoyada en los métodos de Tobirama de tácticas del engaño. Era una mujer que creía en que para poder gobernar Konoha sobre el resto de Inokuni había que tener a todos engañados con la creencia de que ellos estaban por debajo de los nobles. Tenía una fuerte aversión a Kusina Uzumaki debido a la joven Uzumaki haber sido responsable de muchas acciones que habían rebajado a los nobles y ganado poder e influencia a los Uzumaki. Cuando Hiruzen abrió la puerta de la sala del consejo y vio a estos dos grupos reunidos y a punto de empezar a tener una conversación, él desató su ira y su intención asesina dejando a todo el mundo en la sala petrificada.
La concejala Kagome tenía una sonrisa en su rostro por la presencia de Hiruzen. Después de todo, ella podía querer tener el control de la información, pero era lo bastante inteligente como para saber que con Hiruzen se podía trabajar, mientras que con Danzo era o trabajaba para él o era eliminada de su lugar. Vaya. Queridos concejales de Konoha, ¿cómo es que se está celebrando una reunión sin haberme informado a mí y a los jefes de clan? La intención asesina de Hiruzen se centró sobre Danzo, que estaba cada vez más pálido y asustado. Su plan era posicionarse como Hokage tras esto, pero si Hiruzen estaba vivo y había descubierto de esto, entonces él no tenía la más mínima oportunidad. No ayudaba que él no despertaba simpatía por parte de los comandantes de fuerza militar y los jefes de clan, quizás tenía que ver con el factor de que siempre estaba tratando de tener su propio camino hecho a través de todo Hiruzen. Pensamos que caíste en combate. No hemos sabido nada de ti desde que empezaron las maniobras de recuperación. Omura trató de ocultar el error que habían cometido, pero fue solo empeorando la situación y no ayudó cuando Hiruzen solo hizo de centrarse en él y dejando su propia ira, ahora centrarse en su antiguo compañero de equipo, que estaba sudando lleno de miedo y temor. Ya veo. Déjame ponerlo de primera y única forma. Mientras que vosotros tres no estabais enfrentándoos al Kyuubi, yo estaba al frente de las tropas mientras trataba de evitar el avance del Biju en nuestra aldea. Así que preferiría si no tenéis ninguna palabra acerca de dónde estaba. No erais quien para tratar de formar una reunión y mucho menos sin avisar a los jefes de clan. El claro disgusto de Hiruzen era suficiente para poner a todos los presentes previos de la reunión en aviso, sabiendo que ahora estaban en peligro, ya que Hiruzen estaba mirando más bien dispuesto a quitarlos de en medio. Cuando Hiruzen se sentó y poco a poco llegaron los jefes de clan, todo el mundo pudo decir sin ninguna duda de que él era el poder de Konoha. Tanto políticamente como militarmente. Solo Fugaku Uchiha miraba a Hiruzen sin respeto, pero el hombre había bajado la mirada tras Hiruzen tenerlo fijado durante unos minutos. Era obvio que el líder del clan Uchiha no era feliz con Hiruzen seguir con vida, pero nadie iba a ser lo bastante estúpido como para desafiar al Sandaime Hokage, y mucho menos sabiendo que este mismo Hokage se había enfrentado al Biju. Bien, lo primero es lo primero. Quiero un informe de las bajas Shikaku. Luego quiero detalles de los daños de la infraestructura. Y quiero dejar claro que si veo el más mínimo detalle de haber sido sobrevalorado, yo podría tomarlo muy a mal. No iba a dejar que las ambiciones de los diferentes concejales se llevaran el más mínimo de ventaja, ni que tratara de sobreexponer una situación para su ventaja. Después de todo, alguno de ellos podían tratar de aprovechar la destrucción de Konoha para llenarse los bolsillos. Problemático. Una tercera parte de nuestra fuerza total militar, sin contar con los genin, está paralizada. Disponemos de por lo menos de esa tercera parte, que un 60% han muerto, ya sea por los ataques del Biju o a causa de haber sido golpeados por el chakra del Biju. El restante 40% está herido y tendrá que pasar una larga temporada sin formar y sin misiones. Solo había necesitado un día para saber todo esto, pero cuando dejas a un Nara para poner orden en el caos, se puede garantizar 100% de que se conseguirá el trabajo hecho. ¿Era eso o quedarse sin dormir? Desafortunadamente, la primera línea de zona del oeste ha sido completamente borrada de la faz de la tierra. Sobre unos 600 aldeanos han muerto. Puestos de negocios de la zona así como las viviendas de la zona han sido completamente destruidas. Como si eso no fuera bastante, los restos del chakra del Biju se mantienen en la zona, haciendo inhabitable por lo menos unos 20 años. El comandante Amburyu se había encargado de hacer un análisis de la situación. En realidad, como los civiles solo habrían indicado que necesitarían tiempo, y en verdad tiempo era de lo que no tenían. Ya veo. Debo decir en verdad que los daños son menores de lo que me temía, tanto en nuestros militares como en la infraestructura de Konoha. Eso era una cosa que en verdad tenía que agradecer al cielo, ya que solo podía imaginarse todo el daño que se podría haber producido en Konoha, de no ser por la rápida intervención de los ninjas o del propio Yondaime. Sin embargo, lo sabía que no estaban felices de lo que había pasado en Konoha por nada en el mundo, más que nada por el daño que representaba para ellos. Mis disculpas, Sandaime-sama, pero ¿está usted escuchándose a sí mismo? Una tercera parte de nuestra fuerza militar está completamente fuera de combate, mientras que por otro lado una primera línea de nuestra aldea se ha visto afectada por completo. ¿Cómo puede ser que no sea tanto como usted temía? Ashirake Ita sentía que esta era la oportunidad perfecta para poner en mal lugar al Sandaime Hokage. Esto era la política después de todo, y aunque él también lo sentía por los habitantes que habían muerto, si el Sandaime lo dejaba tal como está, entonces él se beneficiaría. Más de uno en la sala quería golpearse la cara con la mano y decirle al idiota del político que era más tonto que una estrella de mar.
Todos los ninjas sabían del poder de un Biju. Diablos, algunos de ellos habían visto la destrucción causada por los Jinchurikis sin tener completo control de la bestia, y esto era no solo la bestia de 9 colas que era la más poderosa de todas, pero estaba libre y sin controlar. ¿Cómo podía este tonto civil no darse cuenta de que en realidad habían salido mejor de lo esperado? Hiruzen solo sentía que la mente se quería ir y darle un buen toque de atención a ese tonto civil. ¿En serio era tan estúpido? Pero bueno, hay que recordar que estos civiles estaban muy bien protegidos y no se habrían dado cuenta en realidad del verdadero daño posible a sentir en la aldea si la bestia había decidido de lanzarse en un ataque. Tendría que asegurarse de que la gente empiece a aprender que la situación actual en la que estaban no era nada más y nada menos que una situación de suerte, porque él sabía lo que habría pasado si una de las bombas de la bestia hubiera caído en Konoha Keita-san. No voy a cuestionar por qué se ha puesto de esa manera, pero déjeme responder a su comportamiento totalmente fuera de lugar, explicándole mis motivos para creer que esta destrucción y caos no es nada comparado con lo que podría haber sido en realidad si el Biju hubiera decidido descargar su poder sobre la aldea. El tono de Hiruzen hizo a Keita tragar de miedo. Era un motivo más para su odio a los ninjas. En realidad, ¿qué derechos tenían ellos a tener semejante poder a su alcance? Eso no estaba bien en la mente de Keita. Un Biju bestia de cola es una manifestación del Kara en su más forma destructiva. Cada uno de los 9 Biju comanda un poder o fuerza de la destrucción debido a la presencia de su chakra, y son más que capaces de destruir y dañar de manera irreparable todo lo que se posa en sus miradas. Esas palabras estaban ganándose cada vez más el terror en las mentes de los civiles, ya que no podían imaginarse bestias con semejante poder y capacidad de destrucción. Era fuera de lo posible en sus mentes que existiera algo tan aterrador, y este Biju que hoy hemos presenciado es el más fuerte y poderoso de los 9, el Kyuubi. Su chakra y poder es tan alto que puede causar liberaciones bruscas de energía que alteran el clima, que producen terremotos, que hacen caer en las peores ilusiones. Su control del viento y el fuego es tan alto que puede reducir todo a cenizas en kilómetros a la redonda. Y tiene un poder de concentrar la energía de tal forma que podría haber destruido toda Konoha de solo un disparo. Eso era aterrador. Y era el motivo detrás de Hiruzen pensar que los daños no eran para tanto, teniendo en cuenta que el Biju no había hecho ninguna de esas cosas. ¿Entiendes ahora por qué no creo que haya tantas bajas o tanta destrucción? Simplemente hemos sentido su presencia. No hemos visto su capacidad destructiva en realidad, ni hemos sentido el poder de su chakra. Es como si alguien lo hubiera traído aquí a propósito y tratara de ordenarle atacar. Podemos dar gracias a Dios y cualquier existencia superior que el Kyuubi era lo bastante poderoso como para no ser ordenado así como así. Las palabras de Hiruzen asustaron a los civiles, pero trajeron la calma a la habitación por darse cuenta de que su líder ya había pensado en lo que era la situación actual. Pero cuando las palabras de Hiruzen se hubieron metido muy profundo en cada uno de los miembros de la sesión, todos estaban haciéndose la pregunta: ¿quién había traído al Kyuubi? Bueno, Danzo estaba mirando con su ojo a la vista un tanto entrecerrado por darse cuenta de lo que su viejo camarada había hecho, ya que había atraído la atención de todo el mundo en las palabras que él había dicho, y ahora él podía ver a los jefes de los clanes cuestionándose qué es lo que había pasado. ¿Sandaime-sama, estáis tratando de decir de cualquier manera que alguien ha causado este ataque? Shikaku solo podía ver el dolor de cabeza que vendría de todo esto, pero si lo que el Sandaime decía era cierto, entonces tenían que temer por un posible nuevo atacante o cualquier cosa por el estilo. No era una idea que le gustase y que en verdad le quitaba mucha de la intención de dormir un agente externo que había tratado de causar la destrucción de Konoha por medio del Kyuubi. Perdona si su mente estaba pensando a 1000 por hora acerca de esa posible amenaza. Me temo que es así, Shikaku. Un agente externo ha sido responsable de este ataque contra nuestra aldea. Los muertos. La gente que ha sido asesinada el día de hoy. Tantos civiles como ninjas han fallecido por culpa de un agente externo que al parecer tenía un problema con Konoha. Fue Hiruzen terminar de hablar y de inmediato la sala se llenó de rugidos de las diferentes personas de la sala exigiendo saber qué es lo que había pasado exactamente. Afortunadamente Hiruzen mantuvo la calma, ya que podía entender sus motivos de ira o miedo. Los civiles temblaban ante el poder expuesto por este supuesto tercero, ya que podía volver Konoha una vez más, pero con un Biju diferente. Por otro lado estaba el factor de los ancianos. Danzo estaba viendo que Hiruzen estaba lanzando a los miembros del consejo ante esta posible amenaza externa, y no le gustaba, ya que esto podía salpicarle más tarde que temprano. Después de todo, si se descubría de muchos de los trapicheos que él tenía con agentes externos de Konoha, se podría llegar a sospechar de él ser responsable del ataque.
Francamente todo era mala noticia porque podía traer malos resultados para Konoha y los jefes de los clanes estaban en verdad nerviosos, pero el único hombre que se ha sabido que ha dominado al Kyuubi ha sido Madara Uchiha Hiruzen. ¿Qué es lo que insinúas? Danzo sonrió por dentro ya que esta era la perfecta oportunidad para colocar de mala manera a los Uchiha. Sin embargo, tan pronto como las palabras de Danzo salieron de su boca, el propio Hiruzen ya estaba preparado para responder a lo que él había dicho en realidad y no parecía nada feliz, y alguno sabe cómo era esto posible. No nos equivoquemos. El atacante era un Uchiha. Un Kage Bunshin de Minato fue el que me explicó toda la situación en lo que se refería al ataque y el que me avisó del tercero que causó la muerte de mi esposa y de los diferentes Anbu. Pero sería tonto de mí sospechar de los Uchiha de nuestra aldea, teniendo en cuenta que todos estaban en el distrito Uchiha. Hiruzen miró con desprecio claro a Danzo. Lo odiaba porque el hombre, desde que Kakashi había vuelto de aquella misión con el ojo de su amigo fallecido, se había pensado que podían sustituir a los Uchiha y trasplantar los ojos a shinobis de la localidad. Le agradezco sus palabras, Hiruzen-sama. Y le confío que estoy plenamente de acuerdo con sus palabras. Todos los integrantes del cuerpo militar Uchiha y de la fuerza ninja Uchiha se encontraban en el complejo. Ninguno faltaba más allá de los que están en misiones, y se podrá saber si algunos de ellos han sido responsables por medio de una mente sondeo por parte del clan Yamanaka. Fugaku no iba a dejar que el nombre del clan Uchiha fuera manchado. Él puede haber despreciado la regla del Sandaime, pero no iba a morder la mano de alguien que estaba tratando de proteger a su clan de convertirse en un chivo expiatorio. Danzo no era contento por esto. No esperaba a Hiruzen ponerse del lado del clan Uchiha, pero claro, él no esperaría nada menos de una persona tan blanda y débil en comparación de un líder tan digno como él era, un poco lleno de ego también. Y aunque podía extender rumores por Konoha, seamos sinceros, en la guerra la información te la puedes encontrar ya sea verdadera o falsa, y la población civil es fácil de engañar, pero una mirada de Hiruzen y él sabía que él sospecharía de él muy a su disgusto. Sin embargo, esto no quita que hay por ahí fuera un ninja del clan Uchiha con un fuerte rencor contra la aldea que ha tenido la habilidad suficiente como para llegar a controlar un Biju. Esta es una situación de lo más molesta. Shikaku estaba en verdad cuestionándose qué podía haber movido a Hiruzen a decir de inmediato acerca de este posible agente externo a todo el consejo. No era su modus operandi, y eso lo llevó a darse cuenta de que muy posiblemente había un Jinchuriki en Konoha y él tenía la intención de proteger al niño en cuestión. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Shikaku. Ahora la situación es más bien problemática. Pero este agente externo ya no podrá acercarse así como así a la aldea. Ni podrá tratar de actuar como un ayudante externo para un clan que esté en una mala situación. Aquí Hiruzen miró a Fugaku y Danzo debido a las intenciones que había tenido Danzo de hacer parias a los Uchiha. Ahora si este agente externo se acerca a la aldea, todos sabremos qué esperar y no podrán moverse por libre. Las palabras del anciano Hokage fueron tomadas por todos los presentes muy en serio, dándose cuenta de los verdaderos motivos por parte de Hiruzen para decirles acerca. Ahora tengo asuntos de los que ocuparme, por lo que espero en realidad que me disculpéis. No quiero ninguna nueva reunión tener lugar sin mi permiso. Podría llegar a ser molesto, y teniendo en cuenta que todavía se están contabilizando los cadáveres de la zona oeste, Dios solo sabe si alguien podría desaparecer. Con la amenaza de Hiruzen hecha, lo más seguro es que ninguno tendría el atrevimiento de hacer nada más por libre, como podría haber sido la intención de Danzo. Mientras que Hiruzen se iba, Danzo tenía planes e intenciones. Era obvio que un nuevo Jinchuriki se había hecho, y si tenía que apostar por ello, ese sería el hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Él podría haber exigido de su presencia al Sandaime, pero haber exigido al Hokage cuando estaba en plena situación de líder despiadado y que no perdona ninguna a los presentes quizás no era la mejor idea. Sin embargo, eso no quitaba el hecho de que tenía que hacerse con el heredero Uzumaki. Era un arma que él podría moldear en un guerrero de grandes capacidades que podría afectar al desempeño de Konoha de ahora en adelante. Konoha no Sato. 19 de octubre, Hiruzen estaba mirando al pequeño paquete de cabellos rojos en sus brazos mientras pensaba en la última semana. Él había sido increíblemente molesto en estos días con Danzo porque el hombre había tratado de llegar hasta Naruto. No se hacía ilusiones, él sabía que tendría que decir acerca del niño al resto del consejo y estaba durante un tiempo planteándose cómo hacerlo en realidad. Pero hace 3 días le había llegado una información de vital importancia en realidad que podría significar el cambio de vida del joven Uzumaki. Hay que decir, pequeño niño que eres, más de lo que nadie se podría haber esperado. Solo espero que los planes que tengo en mente lleguen a buen puerto.
Estoy plenamente seguro de que llegarás muy bien a convertirte en alguien de gran alcance. La diferencia entre si sus planes se hacían realidad y sus planes se iban a la mierda eran considerables y tenía intención de que salieran perfectamente bien, porque la infancia de este pequeño niño dependía totalmente de ello después de todo y mucho más con Danzo detrás de la espalda constantemente Sandaime-sama. Senju Tsunade está aquí presente y dice que tiene una reunión urgente contigo para atender. El secretario era una mujer mayor que había sido amiga de su esposa Biwako. Obviamente ella estaba muy cabreada con el Kyuubi porque seguía pensando que Kyuubi había matado a su amiga, sin embargo Hiruzen le había ocultado que el Jinchuriki del Kyuubi actual era Naruto. Había estado viendo a lo largo de estos días cómo el odio del pueblo al Kyuubi había llegado y francamente estaba preocupado por el futuro del niño en caso de saberse de él ser Jinchuriki del Kyuubi. Fue tras decir estas palabras que Tsunade Senju entró por las puertas de su oficina. Era una mujer de 38 años con cabello de color rubio y ojos de color miel. Tenía un cuerpo de escándalo y vestía con unos pantalones ninjas de color negro ceñidos con una camiseta de tirantes de color gris con por encima una chaqueta de color verde con detrás el kanji de apuesta. Por último llevaba unas botas de tacón ninja negras. Ella demostraba poder y fuerza y eso que ella no estaba al 100%, como se podría haber esperado de ella ya que entre estar en la carretera y su fobia a la sangre ella estaba limitada. Junto con Tsunade había una joven de cabellos negros lisos con piel blanca y ojos negros. Vestía un kimono de color azul oscuro sujeto con un obi blanco. También llevaba unas sandalias ninja de color negro. Con ella iba un cerdo muy limpio con un colgante de perlas. Se trataba de Shizune Kato Tonto. Shizune era la alumna de la propia Tsunade en las artes ninjas médico y de Genjutsu y era una verdadera maestra de la medicina, mientras que el cerdo era su mascota. Tsunade-chan ha sido un tiempo en verdad desde que he sabido de ti. La parte principal de sus planes, que implicaban en realidad la presencia de Tsunade, ya se había cumplido en realidad y eso era bueno en verdad. Pero ahora la tenía que convencer de quedarse en Konoha. Él sabía que ella no tenía mucho amor por la aldea, pero ella era la mayor esperanza de mantener protegido a Naruto de las garras de Danzo y todos los que podrían ponerse de su lado por la posesión del niño Sarutobi-sensei. Han sido 10 largos años desde la última vez que supe de ti y francamente no es que me he perdido mucho estar aquí, pero si tú has pedido a tu convocatoria para encontrarme entonces debe haber sido algo de suma importancia en realidad, por lo que empieza a hablar mono viejo. Ella se había perdido a su maestro en realidad, pero no se había perdido por nada en el mundo el pueblo. El mismo pueblo que se había llevado consigo a su amante y a su hermano pequeño Tsunade-sama tenga mejores modales. Lo lamento Sandaime-sama, pero la presión y la prisa que su convocatoria nos dio por llegar lo antes posible a la aldea la han puesto un poco de los nervios. Shizune entendía el motivo detrás de su maestra, de no gustarle estar aquí, pero había al menos que ser un poco respetuosos con el Sandaime Hokage. Pero cuando vio al viejo hombre solo sonreír ante el comentario de Tsunade a él por viejo así como su comportamiento, supo que él no se lo tenía en cuenta. No es necesario disculparse Shizune. Estoy completamente seguro de que Tsunade se comporta de esta manera con razones, pero por desgracia toda esta situación en la que estamos requiere que nos dejemos de lado los comportamientos divertidos y nos pongamos a discutir de manera seria acerca de diferentes temas de gran importancia. La forma en la que se expresó Hiruzen llamó la atención de ambas mujeres. Tsunade lo había visto antes en ocasiones muy serio, como cuando estaban en la guerra, pero este momento era diferente. Hiruzen quería solucionar la situación en la que estaba de inmediato, ya que después de todo el niño que en tan pocos días había llegado hasta su corazón estaba en peligro y riesgo en verdad, y no iba a ponerlo en mayor peligro a menos que fuera necesario. En el lado positivo parecía que Tsunade se había dado cuenta de la seriedad del momento porque había dejado su mirada irritada y estaba haciendo todo lo posible por mantener una mirada firme en su maestro de tanto tiempo. Tsunade. No voy a decirte que lo siento por hacerte venir a Konoha. Sería una mentira y aunque sé que una persona podría mentir para conseguir lo que quiere, en este caso necesito el 100% de tu colaboración si es que quiero en realidad de lograr un objetivo de gran importancia, por lo que espero que escuches tranquilamente todo lo que tenga que decir. Hiruzen esperaba en verdad que ella escuchara. Lamentaría mucho tener que disciplinar a su alumna en este momento, porque su despacho estaba perfectamente ordenado y limpio, y odiaría tener que poner todo en su lugar una vez más, pero él lo haría de ser necesario en realidad para asegurarse de que ella escuchase. Tsunade se quedó en silencio por un momento. Ella podía captar sin ninguna dificultad la tensión del ambiente.
Era obvio que su maestro la necesitaba en realidad y ella estaría más que dispuesta a ayudarlo teniendo en cuenta lo mucho que había hecho por ella, pero al mismo tiempo, ella podía decir que él iba a pedir algo de gran importancia y peso y eso no le gustaba porque podía perfectamente pedirle algo de tan alta importancia que la dejaría sin ninguna opción en la materia. Te escucho, Sarutobi-sensei. Pero espero que entiendas que en la situación en la que estamos en este momento, yo no me siento lo más mínimo incómodo. Siento que sabes más de la situación, de lo que me quieres decir o dejar en claro, y eso me suena un poco a una trampa mortal para mí. Ella iba a aceptar escuchar a su maestro, pero ella al menos iba a decir su opinión de las cosas, pero en el lado positivo se dio cuenta de que su maestro, en vez de haber puesto una mala cara, en realidad estaba la mar de tranquilo, en realidad como si hubiera podido deducir que esto iba a ser lo que iba a pasar en realidad. Me alegra ver que incluso con todo este tiempo en la carretera tus sentidos ninja no han quedado embotados por nada y que aún puedes deducir fácilmente de las diferentes cosas que pasan. Pero a decir verdad, esta es una situación de extrema urgencia y en la que dependo de ti por completo, Tsunade. Él estaba contento de saber que al menos la bebida no la había dejado fuera del juego. Eso era bueno en realidad. Como un ninja como ella era muy importante que se mantenga en el juego, de ser una kunoichi y una política. Era un asco, pero era necesario. Si esperabas por nada en el mundo que me hubiera bajado el ritmo o algo por el estilo, me temo que tengo que decirte que no es así, sensei. Todo este tiempo en la carretera solo ha servido para hacer crecer y aumentar mis habilidades del engaño y de la teatralidad, o de lo contrario no sería capaz de estafar a los idiotas de los prestamistas. Ella soltó al final de su comentario una risotada que fue recibido por un nervioso Hiruzen y una avergonzada Shizune, que obviamente no lo veía de la misma manera en realidad. Por favor, Tsunade-sama, deje de hacer como si todas las veces que hemos huido de los prestamistas es porque usted ha conseguido engañarlos de cualquier manera. Me deja en una mala sensación en verdad, y es más bien una sensación desagradable el saber que mis habilidades ninja han caído en eso únicamente. Shizune no pudo evitar decir en un tono plano que ella no estaba del todo de acuerdo con las formas de su maestra, que estaba en ese momento rascándose la nuca por haber sido tomada en realidad por su maestro y alumna, y darse cuenta de que no se tragaban su farol. No voy a negar que muchas de nuestras escapadas eran más que nada por mi ser infantil, pero es cierto. He aprendido a engañar de mejor manera en todo menos en los juegos de la suerte. No sé por qué, pero chupa en todo ese, y es francamente una cosa que me trae nada más que dolor de cabeza el no poder engañar en el póker. En serio, ella estaba pensando qué clase de kunoichi era ella que era incapaz de engañar en un juego de póker. Te creo, Tsunade. Créeme, estoy muy seguro de que has mejorado tus habilidades de engaño con referencia a antes, pero has de entender que el asunto que tenemos entre nuestras manos es de lo más serio e importante. Solo puedo contar este asunto con los más respetados de mis fuerzas, y créeme, en esos números solo tú y Jiraiya sois únicos. El tono de seriedad de Hiruzen pareció traer a la tierra a la mujer Senju, como ella sabía muy bien que rara vez su maestro era de este serio. ¿Qué es este tema tan serio del que solo puedes confiar en mi sensei? Tsunade tenía un poco de miedo por la posible responsabilidad que su maestro quería cargar en ella, pero cuando Hiruzen estaba a punto de decir a lo que se refería, de pronto se escuchó el llanto de un determinado bebé. El llanto trajo de inmediato a todas las personas de la sala a la atención del joven Uzumaki, que estaba llorando como pidiendo ya sea por la atención o por la alimentación a su persona. Cuando Tsunade vio el pequeño bebé de cabellos rojos y barbas en las mejillas, no pudo evitar quedar cautivada. Era tan hermoso y tan perfecto que ella dudaba que alguien en realidad pudiera saber la suerte que tendrían por tener a dicho ser entre sus brazos. Ella se acercó al niño y lo cogió entre sus brazos, acunándolo y haciéndole gestos cariñosos y animados, tratando de llamar la atención a ella, algo que no tardó mucho en pasar. Como el niño dejó de llorar y de inmediato se puso a gorgotear por la presencia de Tsunade y sus mimos continuos y gestos cómicos, Shizune se acercó a su maestra para ver al pequeño niño que ella tenía entre sus brazos, y de inmediato se derritió al niño pequeño, que la miró divertida antes de tratar de llegar hasta ella y acariciar su cara como tratando de reconocerla. Ambas mujeres se quedaron fascinadas con el niño y estaban muy encantadas con él. El pequeño bebé solo sonrió ante las personas que lo estaban admirando antes de que pareció tener una vez más sueño y empezó a cerrar sus ojos, tratando de dormir una vez más, como si su intención de atraer la atención se había satisfecho por el momento. Hiruzen miró contento como Tsunade estaba acunando al niño entre sus brazos, y en verdad esto solo hacía que fuera más sencillo de pedirle lo que estaba a punto de pedirle.
Es obvio que la mujer había quedado totalmente prendada del niño pequeño y eso por sí solo era un punto más que positivo para hacerse cargo del pequeño individuo. Además podía confiar en Tsunade y solo Tsunade para cuidar del niño pequeño ya que obviamente ya lo veía como alguien muy cercano a ella y dudaba que hubiera fuerza de la naturaleza que pudiera tener el poder bastante como para llegar hasta el niño. ¿Quién es este pequeño individuo, sensei? Es obvio que es un pequeñín lleno de fuerza y me gustaría saber de quién es para darle mi enhorabuena por semejante criatura linda. Un poco de envidia estaba en Tsunade. Ella no podía tener hijos y semejante criatura linda la hacía increíblemente celosa de quien sea que hubiera tenido el regalo de traerlo al mundo. Era algo tan maravilloso y único en realidad que prácticamente estaba tentada a decir que sé lo que daba ella, pero ella sabía que no estaba bien. Ese pequeño es en realidad el motivo por el que te he mandado llamar Tsunade. Es un niño muy valioso e importante y necesito de alguien de gran valor para ayudarme con él. Las palabras de Hiruzen sabía que eran muy fuertes, pero Hiruzen en realidad estaba esperando que, teniendo en cuenta el ya fuerte lazo que existía entre tanto Tsunade y Shizune con el niño, que ella en realidad estuviera más dispuesto a aceptarlo como el suyo o al menos hacer el papel de abuela teniendo en cuenta que ella era lo más cercano a él. En realidad, ¿qué quieres decir, sensei? ¿Qué tiene de tan alta importancia este niño que no puedes confiárselo a sus propios padres? No me digas que los padres de este niño lo han abandonado en realidad. La simple idea de pensar en el niño haber sido abandonado por sus padres consiguió a Tsunade muy cerca de un ataque de ira que ella sabía podría significar la destrucción de todo lo que la rodeaba en realidad. Nunca perdonaría a un padre que abandonaba a sus hijos. Para ella, que era Uzumaki y Senju, la familia significaba todo y ella jamás perdonaría a nadie abandonar a su descendiente. Este pequeño no ha sido abandonado por sus padres, Tsunade. Recientemente hubo el ataque del Kyuubi y sus padres fallecieron en dicho ataque protegiéndolo del propio Biju. No he podido encontrar ninguna solución antes que me permitiera hacer con el niño, ya que, en cuanto se sepa de su existencia, lo más seguro es que los grupos de poder de Konoha traten de hacerse con él. Solo podía confiar en ti cuidándolo en realidad. La desesperación era una cosa que Tsunade nunca había esperado escuchar en su maestro, pero para él estar tan desesperado por proteger a ese niño, ello tenía que decir mucho para ella. ¿Quién es este niño, sensei? ¿Qué tan gran valor tiene este niño que piensas que todos los grupos políticos de Konoha van a tratar de hacerse y controlarlo en realidad? Sería un día muy frío en el infierno que ella iba a consentir que de ninguna de las maneras que alguien se acerque a este niño. No lo permitiría por nada en el mundo y ella tomaría todas las posibilidades y mandaría al mismísimo infierno a cualquiera que tratara de acercarse al niño de cualquier manera. Este niño es el hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki Tsunade. Es un niño que por solo eso es más bien el futuro, la esperanza de Konoha. Pero su linaje oculta un secreto que no he dejado que nadie más sabe. La verdad de la procedencia del niño hizo que Tsunade en realidad casi tuviera un paro cardíaco. El heredero del trono de Uzu. Eso era más información de la que a ella le gustaría, pero si era verdad acerca del niño ser el heredero de Uzunokuni, entonces podía entender la importancia del niño y cómo muchos podrían tratar de hacerse con él. ¿Quieres que cuide del heredero del trono de Uzu? No me extraña, sensei, que no hayas confiado en nadie más que en mí o en Jiraiya para cuidar de este niño. Pero es obvio porque quieres que cuide yo de él. Jiraiya no sabe de las cosas de los Uzumaki y además de eso él es un súper pervertido. El último comentario de Tsunade salió más que nada con una sonrisa, pero el Sandaime no se molestó en ocultar la verdad de lo que su alumna había dicho. El linaje de Naruto era demasiado importante para dejarlo solo en manos de Jiraiya. Lo más lógico es que los clanes de Uzu habrían estallado en una revuelta. En ese caso, ese no es el único secreto de Naruto. Él tiene dos secretos más de suma importancia. Dos secretos que lo pueden cambiar todo en el panorama de cómo se ven las cosas en realidad. El nerviosismo de su maestro llamó la atención de Tsunade, ya que ella nunca lo había visto tan nervioso en su vida y la llegó a preocupar considerablemente. Pero Hiruzen se tragó su nerviosismo para poder hablar con Tsunade de manera directa y franca, así como hacerle saber de la suma importancia de todo esto. Tsunade. Naruto es el Jinchuriki del Kyuubi al igual que tu abuela fue en su día. Pero hay que entender que su mayor secreto es el linaje por parte de padre. Hay que decir que tú no eres la última Senju de linaje directo con el hijo del Rikudo. Esas palabras sacaron cualquier posible respuesta inteligente de Tsunade.
No es que fuera un secreto demasiado grande que el linaje de Tsunade se podía remontar hasta el hijo más joven del Rikudo. Este niño es el bisnieto de Tobirama Senju, nieto de Raunio Namikaze, hijo de Minato Namikaze y de Kusina Uzumaki. ¿Entiendes ahora por qué te digo que su linaje oculta un gran secreto? Las palabras finales de Hiruzen mandaron a Tsunade a desmayarse por no poder soportar el impacto de la noticia. Fue francamente muy superior, ahora solo dependía de ella tomar la decisión que lo podría cambiar todo en realidad. Continuará.